El gato que comió con verbo femenino. Una anomalía gramatical en el corazón de Had Gadya. En el canto pascual Had Gadya, que se recita al final del Seder de Pesaj, hay un verso que lleva siglos cantándose con un error gramatical tan evidente como inamovible. El verso presenta a un gato que devora el cabrito protagonista del canto, y dice así. Beata Sunra Beakla Legadia, y vino el gato y comió el cabrito. El problema es el siguiente. Sunra, gato, es un sustantivo masculino en arameo. Su forma femenina sería sunrata, con el sufijo ta propio del femenino determinado. Sin embargo, el verbo que le sigue, beakla, y comió, está conjugado en femenino. Es la tercera persona singular femenina del perfecto, ella comió. El equivalente masculino correcto sería akal, un sustantivo masculino gobernado por un verbo femenino. La discordancia es manifiesta y no admite interpretación neutral. Pero la anomalía no se detiene ahí. Existe un segundo nivel de irregularidad, más sutil y aún más revelador. En arameo clásico, el perfecto femenino de esta raíz verbal sigue el paradigma llamado pefalá y produce la forma akala, con una vocal entre la segunda y la tercera consonante. La forma akla que aparece en el canto, sin esa vocal, es en cambio la forma del perfecto femenino hebreo de la misma raíz. El error es así doble. El verbo está en el género equivocado y además pertenece al sistema morfológico de otra lengua. El gato come con una forma verbal que no es aramea sino hebraica, lo cual delata que el autor construía sus frases arameas pensando en hebreo. Este diagnóstico está en perfecta consonancia con la naturaleza lingüística general de Had Gadya, un texto compuesto en un arameo híbrido e impuro por alguien que conocía esa lengua únicamente a través del estudio talmúdico, no como lengua viva. El arameo era ya una lengua muerta para los judíos askenazíes del medioevo tardío, y el autor del canto la manejaba de memoria libresca, mezclando lexemas arameos genuinos con estructuras morfológicas hebraicas. La incongruencia del gato es la más visible de una serie de irregularidades que atraviesan el texto entero. También el verbo del primer verso, zabin, que en arameo clásico significa vender y no comprar, como el canto requiere, es producto de la misma confusión entre las dos lenguas. Lo que convierte la incongruencia del gato en un fenómeno filológicamente singular es su multiplicación a lo largo de toda la cadena acumulativa. El canto es de estructura acumulativa. Cada nuevo verso repite todos los anteriores antes de añadir el elemento siguiente. Cuando el perro entra a morder al gato, el texto retoma el sintagma del verso precedente y lo incorpora íntegro, arrastrando consigo el verbo femenino en la forma de akla, que comió. El error se multiplica así en cada estrato del canto, haciéndose audible en cada repetición hasta el último verso. La tradición textual registra además una pequeña variante gráfica. En la mayoría de las ediciones impresas, el verbo termina con e, pero en algunos manuscritos antiguos aparece con alef en su lugar, una oscilación ortográfica sin consecuencias fonéticas que refleja la fluidez de una transmisión popular y no vigilada. Los comentaristas hebraicos que se han ocupado del verso han propuesto lecturas alegóricas del gato que en ningún caso intentan justificar el error gramatical, sino que simplemente lo ignoran. El Gaón de Vilna identificó al gato con la fuerza de los celos de los hermanos de José. El rabino Yaakov Abu Achera, conocido como el Abir Yaakov, propuso leer Sunra como notaricón de la expresión Shoun Ra, aquel que odia el mal, convirtiendo así al gato en una figura positiva, la primera respuesta espiritual del ser humano al mal introducido en el mundo. Que una interpretación de tal densidad mística haya sido construida precisamente sobre la palabra que contiene el error más debatido del texto es una de las ironías más sutiles de toda la historia exegética de Had Gadya.
Una tradición cabalística identifica además a Sun-Ra con el Satán mediante la gematría mínima. En ninguno de estos casos el error gramatical es siquiera mencionado. Nadie ha corregido el texto, y nadie lo hará. La melodía se adapta perfectamente a Beakla y no a Beakal. La norma litúrgica hebraica, el Nusaj, consagra las formas transmitidas por encima de la corrección gramatical abstracta. El rabino Haim Yosef David Azulay, conocido como el Chida, autoridad sefardí de primer rango del siglo XVIII, reconoció incluso como válida la excomunión temporal infligida a alguien que había ridiculizado el Had Gadia en público, calificando esa burla de ultraje hacia generaciones de Israel que lo habían cantado y transmitido. El error del gato está protegido por la devoción de millones de voces que lo repiten cada año sin saberlo. El texto no es una gramática, es una canción. Y las canciones, como los gatos, siguen sus propias reglas.